Hola amigos, mi nombre es Valentina y mi compañera se llama Mariana. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre la genética en sí. Bueno, empecemos. La genética es el área del estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. Se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna, abarcando en su interior un gran número de disciplinas propias e indisciplinarias que se relacionan directamente en la bioquímica y la biología celular. Al principio, objeto de estudio de la genética son los genes, formados por segmentos de ADN, ARN y la transcripción de ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia, los cuales se sintetizan a partir del ADN. El ADN controla la estructura y el funcionamiento de cada célula. Tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo, tras un proceso llamado replicación. Aunque la genética juega un papel muy significativo en la apariencia y el comportamiento de los organismos, es la combinación de la genética, replicación, transcripción y procesamiento con las experiencias del organismo, la cual determina el resultado final. Los genes corresponden a regiones del ADN o ARN, dos moléculas compuestas de una cadena de 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, en ADN, en las cuales tras la transcripción, se cambia la timina por uracilo. La secuencia de estos nucleótidos es la información genética que heredan los organismos. El ADN existe naturalmente en forma bicatenaria, es decir, en dos cadenas en que los nucleótidos de una cadena complementan los de la otra. La secuencia de nucleótidos de un gen es traducida por las células para producir una cadena de aminoácidos, creando proteínas. El orden de los aminoácidos es una proteína correspondiente con el orden de los nucleótidos del gen. Esto recibe el nombre de código genético. Los aminoácidos de una proteína determinan cómo se pliega en una forma tridimensional y responsable del funcionamiento de la proteína. Las proteínas ejecutan casi todas las funciones que las células necesitan para vivir. La variabilidad genética se refiere a la variación en el material genético de una población o especie e incluye los genomas. Para que la selección natural pueda actuar sobre un carácter, debe haber algo que seleccionar, es decir, varios alelos para el gen que codifica ese carácter. Además, cuanta más variación haya, más evolución hay. Un científico demostró matemáticamente que cuantos más alelos existan para un gen, más probabilidad hay de que uno de ellos se imponga al resto. Esto quiere decir que se fije, pues. Esto implica que cuanto más variabilidad genética exista en una población, mayor será el ritmo de la evolución. Esto se conoce como teorema fundamental de la selección natural, de que establece y varía en cambios y transformaciones. Mezcla al azar de los progenitores. En los seres diploides, los cromosomas homólogos contienen genes para los mismos caracteres. Se heredan uno de un progenitor y otro del otro, produciendo combinaciones aleatorias de caracteres. Otra característica de esto es combinaciones de cromosomas. Los gametos también son diferentes entre sí, ya que cada uno recibe un ejemplar al azar de cada tipo de cromosoma. Otra de estas es recombinación de genes. Se produce durante la profase 1 de la meiosis y en ella se da un entrecruzamiento entre una de las dos cromátidas de los cromosomas homólogos, por lo que las cromátidas resultantes son diferentes entre sí y de las originales. ¿Qué son las mutaciones genéticas? En los genes podemos encontrar algunos cambios que no son relevantes desde el punto de vista médico y que son la base biológica de la variación natural entre las personas. Estos cambios pueden afectar a características tales como el color de los ojos o el color del pelo. Sin embargo, algunos cambios en los genes pueden llegar a afectar el funcionamiento de una proteína que desempeña funciones de gran importancia para las células. En esos casos, dicho cambio en el ADN es el desencadenamiento de una enfermedad, la cual puede heredarse de una generación a la siguiente. Esos cambios patológicos en el ADN se conocen como mutaciones y son las causantes de las enfermedades genéticas. Pueden haber diferentes mutaciones, como la mutación morfológica, que afecta al individuo
en su distribución corporal, modifica el color o la forma de cualquier órgano de un animal o de una planta. Suele producirse malformaciones. Un ejemplo de mutación que produce malformaciones en humanos es aquella que determina la neurofibromatosis. Esta es una enfermedad hereditaria relativamente frecuente. También podemos encontrar las mutaciones letales y deletéreas. Son las que afectan la supervivencia de los individuos, ocasionándoles la muerte antes de alcanzar la madurez sexual, cuando la mutación no produce la muerte, sino una disminución de la capacidad del individuo para sobrevivir o reproducirse. Se dice que la mutación es deletérea. También la mutación condicionales. Las mutaciones condicionales son muy útiles para estudiar aquellos genes esenciales para la bacteria. En estos mutantes hay que distinguir dos tipos de condiciones. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya servido y recuerde que es bueno saber sobre la genética, sobre nuestro ADN y los cambios que podemos presentar. Hasta la próxima, amigos.